Entonces voy empezando. Ahora exacto, perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Hoy tenemos nuestra última charla del ciclo de avances en imagen fetal y hoy contamos con como ponente al doctor Pablo Caro Domínguez. El doctor Pablo Caro es un radiólogo pediátrico muy querido y muy reconocido por todos nosotros a nivel nacional y también internacional. Pablo es una persona muy activa desde supongo que todos los ámbitos, pero yo parlo desde el ámbito radiológico. Es una persona que aporta muchísimo, tanto a nivel nacional como internacional. Es un radiólogo que trabaja en el Hospital Virgen Terrosiva de Sevilla. Es tanto su amor por la radiología pediátrica que no ha hecho uno, sino dos fellowships. El primero lo hizo en Dublín, el segundo lo hizo en SickKids en Toronto. Actualmente hace parte de nuestra sociedad de radiología pediátrica de SERPE, es el vocal de formación y también es un miembro muy activo de la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica, la ISPR. Está en muchísimos grupos de trabajo, pero su parte bastante, ¿no?, muy enfocada es tórax, la parte fetal. Y pues hoy tenemos un tema muy importante que es la imagen de la hernia diafragmática congénita. Pablo es una persona que tiene experiencia. De hecho, quería felicitarte y animaros a todos a que leáis el último artículo que ha publicado sobre este tema en conjunto con un grupo muy potente de radiólogos pediátricos con muchísima experiencia en fetal en la radiología pediátrica, a la radiología, la revista Radiología Pediátrica de inicio de este año sobre la hernia diafragmática. Pablo, bienvenido. También quería presentar a la doctora Ana Coma, que es radióloga pediátrica del Hospital Valdebrón, que también es una radióloga pediátrica que tiene muchísima experiencia y ya comentaremos al final de la charla de Pablo porque es muy interesante lo que Ana nos tiene que aportar. Y al doctor Roberto Llorens, otro radiólogo pediátrico muy conocido también de estas charlas, que también es experto, como ya sabéis, en la patología fetal. Pues sin más preámbulos, doctores, vamos a comenzar con la charla de Pablo, que es la imagen de la hernia diafragmática congénita. Pablo, cuando quieras. Pues gracias, Marta. Es para mí un honor que me hayáis invitado aquí a hablar de un tema tan bonito y tan interesante como la imagen de la hernia diafragmática congénita, que es un tema muy importante para los que nos dedicamos a la radiología pediátrica y a la imagen neonatal. Vamos a hablar un poco de epidemiología, de genética, de embriología, de las clínicas, del diagnóstico y del tratamiento de esta patología. La hernia diafragmática congénita básicamente es un defecto en el diafragma por el que el contenido del abdomen se introduce en el tórax y la frecuencia es una patología poco frecuente. La mortalidad es difícil de calcular porque hay una mortalidad oculta. Hay interrupciones del embarazo, hay muerte fetal, hay complicaciones del parto, por lo que es difícil saber exactamente cuál es la realidad de la mortalidad en esta patología. El diafragma se forma entre la semana cuarta y la 12 y se forma desde el septum transversum, se forma también desde la membrana pleuroperitoneal, se van fusionando el diafragma con la pared torácica y hay veces que quedan algunos defectos en esta fusión y es por la que se hernian los contenidos del abdomen. La más frecuente es la izquierda, con el 85% de los casos, y después la derecha. Y algunas veces, raras veces, es bilateral. La más conocida o la más frecuente es la de Bot-Dalek, que es una hernia intrapleural, es posterior, normalmente izquierda, suben las asas, causan efecto masa y desplazamiento mediastínico hacia la derecha. La segunda más frecuente es la de Morgagni, que es retroexternal, suben las asas y desplazan hacia atrás los elementos de la cavidad torácica. La fisiopatología es controvertida. Clásicamente se creía que el defecto inicial era en el diafragma, subían los contenidos del abdomen al tórax y eso generaba una hipoplasia pulmonar con la compresión y unas anomalías vasculares. Estudios recientes dicen que la alteración primaria es la del crecimiento pulmonar y eso puede ser la causa de la hernia diafragmática congénita. Lo que sí sabemos es que el desarrollo de los pulmones y el diafragma es una sinergia y es síncrona y van a la misma.
El pulmón es comprimido por estas vísceras que han subido al tórax y el pulmón se queda hipoplásico, como vemos en esta imagen de una autopsia. Vemos que es un pulmón con menos ramificaciones, con menos vías aéreas, menos arterias y menos venas. Por lo tanto, hay menos área para el intercambio de gases. La genética es muy importante porque estas patologías se asocian a otras malformaciones, como pueden ser cardíacas, como puede ser el onfalocele, como puede ser la artritis esofágica y algunas alteraciones del sistema nervioso central. Un tercio de los casos se dan en la neopleuría, ya estos niños todos se estudian, le hacen estudios genéticos antes de nacer y las trisomías más frecuentes son la 13, la 18 y la 21. Forman parte de algunos síndromes no muy frecuentes, como el de Fryns, el Pallister-Killian, el Beckwith-Wiedemann o el Branchman de Lange. Una malformación que todos tenemos que conocer, pero es rarísima de ver, es la pentalogía de Cantrell. Aquí tenemos un caso de un niño de 2 años con esta pentalogía en la que tú tienes 5 cosas. Tienes un onfalocele, que lo veis ahí, en la que tú tienes la cavidad, contenido abdominal fuera, cubierto por una membrana. Tienes la ectopia cordis, que es que tienes el corazón fuera, como se ve en esa fotografía, fuera del tórax. Se asocia a un defecto diafragmático y después tiene un defecto del esternón y del pericardio. Y esto se asocia a malformaciones cardiovasculares. Como veis aquí en las reconstrucciones de este TAC, tiene muchas veces los vasos elongados y tienen estenosis en los tractos de salida, sobre todo del ventrículo derecho. Y también se asocian comunicaciones interauriculares e interventriculares. Esto es de un artículo que publicamos con Carlos Ugat de Perú, en Pediatric Radiology el año pasado, de varios niños con esta pentalogía de Cantrell. Los factores pronósticos para la supervivencia del feto son peores si la hernia diafragmática es familiar, es sindrómica, es bilateral o se asocia a anomalías genéticas. Por eso es muy importante hacer el estudio genético de todos estos niños. Las manifestaciones clínicas. Nosotros, la mayoría de estos casos ya vienen diagnosticados de la vida fetal y los tenemos controlados, ya llegan a la UCI, el nacimiento es ya con los neonatólogos allí, controlando que todo vaya bien. Pero hay veces que se nos pasan y pueden tener unas manifestaciones clínicas tempranas que son más frecuentes, que empiezan a tener distrés respiratorio severo estos niños, apnea, cianosis, estridor, taquipnea y retracción de los espacios intercostales. Y en algunos casos en los que las hernias son de pequeño tamaño, tienen unas manifestaciones clínicas que son más tardías y tienen mejor pronóstico porque los defectos son de menor tamaño y esto hay veces que incluso nos dan hallazgos incidentales o el niño debuta por síntomas gastrointestinales. El tratamiento prenatal, súper importante, es la oclusión traqueal endoscópica que se llama FETO por sus acrónimos en inglés. Es una técnica mínimamente invasiva en la que tú, como veis en este dibujo, se entra en la vía aérea superior del niño, se entra y se coloca un balón dentro de la tráquea. Nosotros inflamos el balón en torno a la semana, esto normalmente, como lo diagnosticamos en la semana 20, en torno a la semana 25, 26, se infla el balón y lo que hace es que retiene los líquidos no pueden salir del pulmón y aumenta la presión transpulmonar y acelera el crecimiento pulmonar. Se ha hecho un estudio de los mayores centros que hay en el mundo que usan esta técnica y lo que se ha descubierto tras varios años usándola es que es útil disminuyendo la mortalidad en los casos en los que haya una hernia diafragmática congénita severa. Hay que recordar que al final de la gestación, a las 34 semanas, se disminuye el balón y antiguamente se extraía otra vez con otra cirugía y ahora lo que usan es un imán y lo desinflan con un imán. Y así al nacer el niño puede respirar normalmente y no tiene ahí el tapón traqueal. Así es como se ve el tapón por resonancia magnética fetal. Aquí lo veis la vía aérea inferior a ella distendida y veis este pulmón como está
como sobreinflado o muy lleno de líquido, y eso es lo que está aumentando y acelerando el proceso de maduración pulmonar. El tratamiento postnatal pues ha cambiado en la última década. Antiguamente tú nacía el niño y ya inmediatamente lo reparaban. Ahora hay veces que lo primero, y que sabemos que es la gran causa de mortalidad en estos niños, es controlar la hipertensión pulmonar. Como han mejorado mucho las técnicas de ventilación y el tratamiento farmacológico de la hipertensión pulmonar neonatal, primero lo controlan, si hace falta lo meten incluso en ECMO, y después lo reparan el defecto diafragmático usando un parche, lo cierran, bueno, empujan las estructuras que estén dentro de la cavidad torácica al abdomen, después lo cierran con un parche, y esto lo pueden hacer mediante cirugía abierta o laparoscópica. Nosotros vamos a tener 4 herramientas de diagnóstico para el diagnóstico. Básicamente, una es la ecografía, con la que empezaremos, después la resonancia fetal, es la segunda que haremos, y después la radiografía simple, que la usaremos en el nacimiento y para el seguimiento, y el TAC lo haremos en los casos que tengamos dudas. Ecografía prenatal, normalmente realizada por los ginecólogos. Es nuestra gold estándar, para el diagnóstico, es una gran herramienta, también para el seguimiento de la hernia diafragmática congénita, y lo que vamos a ver son los órganos herniados dentro del tórax. Aquí vemos asas intestinales en el tórax y aquí vemos parte del hígado herniado en el tórax. En esta imagen, 4 cámaras en las que vemos el corazón fetal y vemos la ecogenicidad normal del pulmón sano contralateral. Sirve para descartar anomalías asociadas y que siempre que hacemos una ecografía, igual que hacemos una resonancia fetal, hay que revisar todo el feto para ver que no tenga anomalía asociada, y también ellos predicen el pronóstico. Los obstetras, basados en un ratio que hacen, predicen el pronóstico y monitorizan cómo va siendo la respuesta a la terapia que hemos visto antes del balón. Los hallazgos polidrámnicos, como el niño no puede tragar líquido cefalorraquídeo, empieza a generarse polidramnio. Hay desviación mediastínica, ausencia de burbuja gástrica en su posición normal. Las burbujas intestinales y el hígado muchas veces se ven a nivel intratorácico, y como las asas intestinales están en el tórax, disminuye la circunferencia abdominal. Este es el plano que ellos siempre hacen, los ginecólogos, para predecir el pronóstico. Hacen el 4 cámaras del corazón y miden el tamaño o el perímetro del pulmón sano. Y eso lo comparan con el perímetro cefálico. Si el lung to head ratio es menor al 25%, es un signo del mal pronóstico. Y ahí entramos los radiólogos. A posteriori, hacemos la resonancia fetal, que es muy útil, especialmente en madres obesas, cuando hay oligohidramnio, cuando hay poco líquido, entonces no ven ellos bien, cuando hay rotura de membranas o cuando los fetos están colocados en una posición difícil de ver. La resonancia, como sabéis, de la vida adulta, tiene un gran contraste entre los tejidos blandos, tenemos diferentes secuencias para caracterizar la patología y nos permite ver muy bien el hígado en el tórax, las asas intestinales y el pulmón contralateral. Y permite descartar anomalías asociadas que pueden requerir una interrupción voluntaria de embarazo, cirugía o tratamiento neonatal. Pero el problema de las resos fetales es que hay menos disponibilidad y menos experiencia. Hay muy pocos centros que lo hagan, tengan mucho número. Las secuencias que usamos, el single shot, nuestro caballo de batalla, es la que más usamos. Aquí vemos un sagital del feto en el que vemos el hígado herniado parcialmente dentro del tórax, y también vemos asas intestinales que tienen esta apariencia como de burbujas. Aquí tenemos otra vez el single shot, pero en el plano coronal, en el que vemos el corazón desplazado hacia el lado contralateral y vemos las asas intestinales en el tórax. Otra secuencia que podemos usar es el TrueFIS,
que es otro tipo T2, en la que vemos las asas aquí de esta hernia en el tórax, y el T1. El T1 es una secuencia muy importante para nosotros. En el T1 nosotros lo que vemos muy bien son las asas intestinales que tienen meconio, que normalmente es el colon a partir de la semana 21, 22, como estamos viendo aquí. Cuando lo ves por primera vez te parece que es una imagen que es muy oscura, pero nos da mucha información por eso, porque tanto el meconio, que es muy blanco, lo vemos muy bien cómo se mete dentro del tórax y nos confirma que claramente estos son asas intestinales. Y dos, es que el hígado también, al tener mucho hierro, también tiene mucha alta en el T1, alta señal en el T1, y también lo vemos muy bien y somos capaces de saber si hay herniadas partes en el tórax. Y el Ecoplanar Imaging es muy útil para ver tanto la sangre como el hueso. Veis aquí, por ejemplo, veis este fémur, lo bien que se ve la epífisis y la diáfisis que está empezando a calcificarse. Y después hay siempre la pregunta si hacerlo con 1,5 tesla o 3 teslas. Depende un poco de tus capacidades locales o de lo que tú tengas disponible. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Virgen del Rocío lo hacemos con 1,5 porque nos es mucho más fácil porque tenemos la resonancia dentro del hospital pediátrico y no tenemos que desplazarnos al general. Pero lo que está claro y se ha demostrado en la literatura es que tienen mayor resolución espacial y tardan menos en adquirir las secuencias. Aquí vemos un feto de 31 semanas. En el plano coronal vemos las asas intestinales herniadas dentro del tórax y aquí las vemos por un rezo de 3 teslas. Aquí lo vemos igual, en el plano axial vemos la mayor definición que tenemos de las paredes de las asas intestinales en este feto de 27 semanas con una resonancia 3 teslas. Este es el protocolo que nosotros hacemos de resonancia magnética fetal en el tórax. Nosotros siempre empezamos haciendo, coges todo el útero materno y le haces los 3 planos ortogonales normales con cortes de 7 milímetros. Ya has colocado dónde está el tórax del feto, entonces te centras en el tórax del feto y haces también. Pero ahora lo haces de 3 milímetros y sin gap. Eso es muy importante después para hacer la volumetría. Después le haces en el plano que tú prefieras o en 2 planos el T1, en coronal y en axial. Yo siempre hago la difusión en el plano axial o coronal, el que prefiramos, y si quieres puedes hacer ecoplanar imaging. Informe estandarizado, súper importante. Siempre tienes que tener muchos ítems que tú tengas claro que son importantes e irlos revisando para que no se te olvide nada. Primero hablas de la posición del feto, hablas de la posición de la placenta, hablas del volumen del líquido amniótico, el cervix uterino, la calidad de la imagen, y ya pasas al tórax. Hablas del situs, hablas de la levocardia, hablas de dónde está el arco aórtico y hablas de la hernia diafragmática, si es derecha, izquierda o bilateral. Habla de los contenidos dentro del tórax, si hay intestino delgado, intestino grueso, si hay hígado, bazo, riñones. Y habla de la intensidad señal de los pulmones, del hipoplásico y del otro. Y después da la volumetría de cada pulmón. Dice, este pulmón mide tantos mililitros y este tantos mililitros. Y eso lo comparas con la literatura que hablaremos a continuación. Después mides el tamaño del defecto en el diafragma y eso yo es lo que suelo dar como mi informe básico en las hernias diafragmáticas congénitas. Y ya, por supuesto, reviso el resto. Reviso el abdomen, el hígado, la vesícula, el estómago, los riñones. Y reviso también el cráneo, la columna, las extremidades, el cordón umbilical. Hay siempre que tenéis que tener un informe estandarizado y seguirlo para no saltaros ninguna estructura. Como decimos, la reso fetal es muy buena porque vemos muy bien todo el diafragma de adelante a atrás y los órganos herniados. Aquí vemos otro ejemplo en el que vemos las asas como tienen alta señal porque tienen meconio y están dentro del tórax. La reso fetal también nos sirve para en estos casos en los que los ginecólogos tienen dudas si esto es una hernia diafragmática o es otro tipo de lesión. Veis aquí por ecografía cómo el pulmón y las
asas intestinales muchas veces tienen una ecogenicidad muy parecida. Cuando tú le haces la resonancia en este plano coronal, en este single shot, ves claramente las burbujas y dices, esto es claramente una hernia diafragmática izquierda de Bordales, y aquí los vemos en el axial, en el coronal T1, y vemos la correlación con la radiografía neonatal al nacer. Todavía no están las asas aireadas, pero vemos que hay algo que está ocupando el hemitórax izquierdo. Y eso lo vamos a diferenciar de otras patologías, como la malformación adenomatoidea quística o congenital pulmonary airway malformation. En este feto de 19 semanas teníamos esta lesión quística. Ellos hay veces que dudan porque tiene una apariencia un poco quística y dudan si es una hernia o es un secuestro, y entonces entramos nosotros a ayudarles. Aquí esto era un feto de 19 semanas con una malformación adenomatoidea quística macroquística, que es cuando tienes quistes mayores de 5 milímetros, que estaban generando dilatación o estaba generando mucho efecto masa, y el niño empezaba a tener problemas y empezaba a tener hidrops, que vemos aquí. Veis que tiene engrosamiento del pliegue nucal. A este niño lo que usamos es lo que vemos en este dibujo, o es un shunt pleuro al líquido amniótico, entre la pleura y el líquido amniótico, pinchan y se traslada el líquido de un sitio a otro, y esto es cuando ya hay mucho líquido y tienen, y es la única solución que nos queda. Esta es la radiografía en la que vemos la deformidad de la caja torácica donde le habían puesto el shunt, y desgraciadamente este niño murió por hipertensión pulmonar a los 6 meses de vida. Otra patología clásica que hay que diferenciar es el secuestro. Aquí vemos un niño en el que lo que veían ellos por ecografía era una lesión con un cierto efecto masa que estaba desplazando un poco el corazón, y era hiperecogénico en ecografía. Y si la miramos con detalle, parece que hay un vasito que parece que nace de la aorta descendente. Aquí en la resonancia magnética lo vimos muy bien este secuestro, cómo se veía el vaso aferente desde la aorta descendente en el coronal y en el axial, y lo comprobamos en el TAC postnatal. Factores pronósticos, lo que tenemos que hablar. Nosotros siempre tenemos que hablar de dónde está el hígado, porque es un factor pronóstico muy importante, quizás el más importante de manera aislada. Tenemos que medir los volúmenes pulmonares, tenemos que hablar de la posición del estómago y el volumen de hígado que se ha herniado. Estos son los que nosotros usamos en nuestro día a día en mi hospital. Volumen observado. Tenemos nuestras imágenes en plano axial, en plano coronal, 0 gap, cada 3 milímetros, y tú lo que haces es, con la herramienta que tengas en el PACS, mides el área, vas sumando las diferentes áreas del pulmón hipoplásico, como hemos hecho en este caso, las sumas, las multiplicas por 3 milímetros, que es tu espesor de corte, y eso es lo que te va a dar el volumen de ese pulmón. Y después lo haces con el sano. Suma pulmón sano, pulmón hipoplásico, y eso lo divide entre las tablas que hay disponibles. Hay dos. Hay la clásica, que es la de Ripens, que es del año 2003 o por ahí, y la de Meyers, que tiene más números y tiene más número de pacientes y es más actual. Y eso lo que te va a dar es el Observed to Expected Total Fetal Lung Volume. Y esto nos va a servir para cuantificar la severidad de la hipoplasia pulmonar. Menos de un 25% de lo que tú esperabas es un signo de mal pronóstico y los metes en el grupo de alto riesgo. El grupo de alto riesgo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que tienen una alta probabilidad de requerir ECMO, de desarrollar hipertensión pulmonar y tiene una mayor mortalidad. Aquí vemos, esto es como tú tienes que dibujar el volumen pulmonar en los dos pulmones. Otros factores pronósticos que se han descrito es medir, por ejemplo, la intensidad de señal del pulmón. Haces 3 ROIs en tu PACS y los comparas con el hígado. Sabemos que la intensidad de señal del pulmón va disminuyendo en T2 durante la vida fetal. Tiene mucha agua al principio y cada vez va teniendo menos agua.
Esto se ha comparado, tú lo comparas con el hígado y los riñones que son muy hipoplásicos tienen menor intensidad de señal. Hay unas tablas que también las puedes usar. El porcentaje de hígado herniado, aquí lo estamos viendo, esto es el pedículo vascular del hígado y veis cómo se ha herniado dentro del tórax. Comparamos el volumen que está por encima del diafragma y por debajo, y más del 20% es alto riesgo y se asocia a peor pronóstico. Es el indicador aislado de supervivencia más fiable. Y lo que te indica básicamente es eso, es que tú tienes un gran defecto en el diafragma por el que se están herniando las vísceras. El ratio defecto diafragma también se ha descrito y básicamente lo que te dice es la necesidad de que vas a necesitar un parche más grande o más pequeño para repararlo en la vida, vamos, neonatalmente. Y también nos ayuda a saber qué fetos se pueden beneficiar del tratamiento feto. Y ya pasamos a la imagen neonatal. Esta es la radiografía clásica, la usamos siempre al nacer para ver la patología, y en la patología la imagen clásica es un aumento de densidad en el emitor afecto. Vemos las burbujas de aire que se han migrado al hemitórax hacia el intestino. Empieza a verse a partir de las 6, 7, 8 horas. Al principio puede estar completamente blanco porque todavía no haya aire. Vemos cómo el tubo endotraqueal está desviado por el efecto masa de la hernia, y vemos también cómo el tubo de la sonda nasogástrica se hernia dentro del tórax porque el estómago estaba dentro del tórax. Hay otro estudio que lo que relacionaba el pronóstico con el área radiográfica torácica, pero eres útil, pero está poco extendido esa medición del pronóstico en función del área radiográfica torácica. Aquí tenemos otro ejemplo en el que vemos este aumento de densidad en el emitórax izquierdo en este niño recién nacido, este neonato con disnea. Operan al niño y justo después de operar al niño, ahí se le suele hacer una radiografía en mi hospital antes de darle el alta, y lo que estamos haciendo básicamente es ver cómo se está expandiendo ese pulmón hipoplásico. Aquí lo vemos, el pulmón hipoplásico. Ellos cuando van a operar, generan un neumotórax, ¿vale? Es normal ver este neumotórax. Vemos este signo clásico del seno costofrénico profundo, que es más bajo que el anterior, que nos dice que hay un gran neumotórax, y vemos cómo este pulmón hipoplásico va a ir expandiéndose. Aquí lo vemos como este es un neonato operado el primer día, y al tercer día vemos cómo el pulmón se está expandiendo y está disminuyendo el neumotórax. Eso es lo normal, no tenemos que asustarnos ni llamar a los cirujanos torácicos por esto, porque es lo normal que tengan neumotórax después de la operación. Neumotórax persistente, derrame pleural, quilotórax y necesidad de drenaje se asocian a mayor mortalidad. Hay algo que no está yendo bien. Esto es un neonato operado de una hernia de Bot-Dalek, que la veíamos aquí, veíamos todas estas asas herniadas dentro del tórax. Vemos cómo lo operan, queda un cierto neumotórax, pero el problema empieza porque tiene un derrame pleural izquierdo persistente, y fue porque tenía un defecto en el conducto torácico. Aquí vemos otro caso en el que lo que apareció fue un neumotórax persistente a las varias semanas de vida, porque tenía un pequeño defecto entre el pulmón y la pleura. Y ahora el seguimiento. El seguimiento de estos niños en nuestro hospital: se les da de alta, están un mes y medio, se les da de alta, y la prueba que se hace nosotros cuando los ven en consulta a los cirujanos torácicos a los 6 meses es una radiografía de tórax, y esto es lo que se ha comprobado, y hay que hacer una radiografía de tórax frontal y lateral. La tasa de recurrencia es alta, no es baja, y aquí es lo que vemos en la típica imagen en la que
vemos estas burbujas en el tórax, en un niño ya que es más grande, como veis aquí, ya se empiezan a ver las epífisis y vemos las burbujas en el tórax. Lo que hay que hacer es una radiografía frontal y lateral para controlarlo. La hernia de Mount-Garney es más complicada de ver en la radiografía, porque hay veces que cuando tú tienes mucha grasa epicárdica nos da esta imagen en las radiografías neonatales. Y en estos casos nos suele ayudar la fluoroscopía. Este era un niño de 4 meses operado de un onfalocele con vómitos de repetición. Lo completamos el estudio con una fluoroscopía, le dimos contraste a través de una sonda nasogástrica y lo que vimos es que parte del estómago estaba herniado todavía en el tórax por este defecto diafragmático anterior. Esto es el mismo niño. Los cirujanos querían otra imagen para tener una clara idea de cómo era de grande el defecto del diafragma, que aquí lo vemos entre los pilares y vemos cómo se le herniaba parte del hígado también dentro del tórax. La ecografía postnatal es útil en estos casos. Cuando tienes una hernia diafragmática, le pones el traductor y lo que tú vas a ver van a ser básicamente las asas intestinales en el tórax. Vas a ver algunos otros órganos herniados al tórax. No vas a ver el deslizamiento normal de la pleura y ni las líneas anormales. Está descrito que sirve para la diferenciar hernia de venturación, pero no es mi experiencia. Mi experiencia es que es muy difícil en muchos casos de ver la diferencia entre una eventación del diafragma y la hernia diafragmática congénita, y al final son los cirujanos los que los ven. Y aquí vemos un caso, vemos este niño que venía con esta radiografía en la que se ven asas en el tórax y aquí vemos el bazo, vemos el diafragma y veíamos que tenía un defecto por el que se herniaban asas al interior del tórax. Aquí teníamos un niño posoperado de una hernia diafragmática congénita, le hacemos una ecografía, le vemos dentro del tórax estas burbujas. Te asusta un poco, dices, no vaya a ser un tumor o algo así. Será una recurrencia, por lo que decidimos completarlo con un TAC. Y en el TAC ves claramente cómo está el bazo herniado dentro del tórax y parte del estómago. Como veis aquí, con esta elevación de la porción posterior del diafragma. Tomografía computerizada. Sabemos que no se debe usar solo en los casos en los que no sea concluyente la ecografía y la radiografía. Muchas veces empujado un poco por los cirujanos que quieren tener una idea más clara. Siempre, si lo vas a hacer, usa con contraste porque hay que ver mejor las estructuras abdominales y ver los vasos donde están colocados y ver que no tenga otras anomalías asociadas de la vasculatura. Aquí tenemos un niño de 12 meses, una sospecha de recurrencia de una hernia diafragmática congénita izquierda. Vemos estas burbujas en la base de mi diafragma izquierdo y decimos en la base de mi tórax izquierdo, perdón. Y vemos en la radiografía lateral que también vemos esta burbuja posterior al corazón. Y hacemos el TAC y en esta ventana de pulmón veis ahí esas asas que están herniadas dentro del tórax. Aquí tenemos otro caso de un niño de 2 años, otra recurrencia de una hernia diafragmática congénita. Estos parches hay veces que fallan y entonces se vuelven a herniar los contenidos dentro del tórax. Y la resonancia, lo ideal sería poder hacer una resonancia postnatal cuando sospechamos estas hernias. Se usa poco, pero tiene una gran desventaja. La principal es que nos radia, nos da mejor caracterización tisular y da la posibilidad de usar cine y ver el movimiento del diafragma. Sabemos que tienen menor vascularización, con que si usamos contraste de fase, usamos algún tipo de angio, vamos a ver que el pulmón hipoplásico va a tener menos vascularización que el pulmón contralateral. Y básicamente al final los cirujanos lo que van a querer es tener una buena imagen de la anatomía para saber el tamaño del defecto y las hernias que sean, las vísceras que se han herniado dentro del tórax. Seguimiento clínico.
muy importante. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cómo es su vida posterior? Algunos de ellos tienen enfermedades respiratorias. Este niño, por ejemplo, tenía signos tipo EPOC. Fue un feto que tenía una hernia diafragmática izquierda, aquí la vemos antes de operarse, vemos el pulmón hipoplásico, un neumotórax, y lo vemos a los 2 años, que lo único que se ve es cierta hiperinsuflación pulmonar. Básicamente, en las enfermedades respiratorias lo que hay que descartar es que tengan recurrencias de las hernias y les hacen espirometrías para controlar que no formen estos tipos EPOC. Patología gastrointestinal se asocia a estos niños en el seguimiento de muchos que tienen reflujo gastroesofágico, hernias de hiato y dismotilidad intestinal por esas asas que han estado mucho tiempo herniadas dentro del tórax y con una alteración de la vascularización. Estos niños también tienen problemas neurológicos porque muchos de ellos son prematuros y entonces tienen complicaciones de la prematuridad como la leucomalacia periventricular, la hemorragia intracraneal y algunos de ellos tienen hidrocefalia. Y también hay muchos que tienen deformidad de la pared torácica, que tienen un pestus carinatum, un excavatum, una escoliosis, como vemos en este caso en el que veíamos esta hernia diafragmática congénita residual. Vemos aquí como las han tratado con un parche, esto era el diagnóstico, esto es el seguimiento, vemos el parche y vemos esta deformidad que tiene de la caja torácica. Los mensajes para llevar a casa. Pues nada, la hernia diafragmática congénita es una enfermedad compleja con complicaciones severas y factores de riesgo desconocidos. La ecografía prenatal hace un trabajo fantástico nuestros compañeros obstetras, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. La resofetal es la técnica complementaria en los casos moderados y severos y es superior para planificación quirúrgica. La imagen juega un papel muy importante para detectar complicaciones quirúrgicas y recurrencias. Y nada, daros las gracias e invitaros al año que viene, que organizamos en Sevilla el Congreso Europeo de Radiología Pediátrica. Y, y nada, invitaros a que vengáis. Vamos a hablar sobre imagen fetal. Va a haber el primer día, van a estar invitados muchos compañeros de toda Europa y de Estados Unidos. Vamos a hablar de imagen fetal, vamos a hablar de urgencias, vamos a hablar de nuevas técnicas de imagen, vamos a hablar en general de radiología pediátrica en los otros 3 días. Y nada, vamos a estar allí, invitaros a todos a que vengáis a Sevilla. Sabéis que es una ciudad muy bonita y que vamos a estar por aquí 5 días aprendiendo de radiología pediátrica. Pablo, muchísimas gracias y sobre todo con esta última invitación que has No te hecho. escucho, Marta. Ay, a ver, ¿ahora me escucháis? Sí. Vale, perfecto, Pablo, que muchísimas gracias y de verdad que sobre todo esta última invitación, tenerla muy en cuenta porque realmente el programa es espectacular. Bueno, yo es que no tengo palabras y simplemente pido a Ana y a Roberto, por favor, vuestras aportaciones, comentarios. Ana, tú primero. Vale, pues primero de todo felicitar a Pablo por esta excelente presentación como todas, ¿no? Me ha parecido, bueno, que nos va a servir a todos, ¿no? Estos tips básicos, este repaso. Y después, bueno, a ver, como apuntes, yo creo que así importante, la resofetal va de la mano de los ginecólogos, ¿no? Ellos nos aportan a nosotros y nosotros tenemos mucho que decirles, que hay 4 cosas básicas, ¿no? Que las ha repasado muy bien Pablo y que todos deberíamos saber porque se puede hacer resofetal en muchos centros, aunque luego se derive el paciente, ¿no? Para un tratamiento de cirugía pediátrica fetal dirigida. Y después en el estudio postnatal, pues las complicaciones quirúrgicas, yo también estoy de acuerdo con Pablo que lo que nos piden los cirujanos entre ventración y recidiva es muy, muy complejo verlo. No vemos el diafragma, la continuidad ni por eco, por reso, cuesta muchísimo y tampoco, aunque los papers dicen algunos que sí, no podemos distinguirlo. No sé, luego nos dice Roberto a ver qué opinas tú. Y en el evolución postnatal, pues
pues las reherniaciones por placa simple, algunas complicaciones hemos tenido abdominales de esas vísceras que se habían herniado y que las vuelven a poner en cavidad abdominal, como malrotaciones intestinales o del bazo, en hernias muy severas. Y básicamente, pues la sensación es la misma, ¿no? Que el pronóstico es muy bueno generalmente y que no tienen muchas complicaciones a largo plazo. Vemos placas incluso bastante normales, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. A ver, yo quería hacer varios comentarios. Primero, darte la enhorabuena, Pablo, por el repaso tan maravilloso desde la imagen fetal al seguimiento, que es tan importante. Y a todos, comentaros un poquito, a ver, vosotros cuando hacéis los factores pronósticos, que como dice Pablo, es que hay muchos escritos, y al final, bueno, todos no se pueden hacer. Yo creo que todos hemos cambiado del lung-to-head ratio, ¿no?, que hacíamos hace 10 años, al volumen pulmonar fetal, que lo que dice Pablo, ¿no?, pues puedes medir el pulmón contralateral a la hernia, que es lo que clásicamente hacíamos con ecografía, pero la resonancia que te aporta, pues que puedes ver también el pulmón homolateral a la hernia, con lo cual, ¿no?, pues aportas ese valor que la resonancia te da y que no lo hace la ecografía. Y en mi experiencia, la resonancia, vamos, sí o sí es fundamental realizarla cuando hay una hernia diafragmática, y lo que yo sí que veo que aportamos mucho es con el hígado. O sea, demostrar que liver up, liver down, que para los cirujanos es muy importante. Muchas veces el hígado es muy isocogénico al pulmón y cuando son pequeños los fetos cuesta mucho, y la resonancia ahí es fundamental. Y luego quería preguntaros, porque a veces cuando vamos al comité, ¿no?, de malformaciones con los cirujanos y con todos los ginecólogos, sabéis que hay varias fórmulas para calcular los diferentes índices que ha comentado Pablo, y vosotros usáis alguna en particular. Por ejemplo, el Clinic tiene una calculadora que tú te metes en el BCN natal, y hay una calculadora que aún sigue utilizando el lung-to-head ratio observado sobre el esperado, y ahí te da una supervivencia aproximada. Yo esa calculadora la uso, y también uso una que está en una web que se llama theperinatology.com, no sé si la conocéis. Es muy importante también. Tú vas introduciendo los datos y te lo va calculando y te da los diferentes tipos de fórmulas que hay y te da aproximadamente, pues, unos porcentajes que yo los aporto en mi informe, ¿no? No sé cuál es vuestra experiencia en ese sentido, que yo sigo utilizando el lung-to-head ratio observado sobre el esperado, y también un proceso más tedioso es el del volumen pulmonar. Eso hay que decirlo también, que lo que decía Pablo de dibujar y contornear los pulmones, pues es un trabajo tedioso, que hay que decirlo. O sea, yo lo hago, pero cuesta mucho tiempo. Y bueno, es verdad, hoy en día con el PAX pues lo puedes dibujar, ¿no? Y el PAX solo te da ya el volumen en 3D, y eso es muy útil también. Ahora, si queréis, comentamos el tema que cómo lo hacéis en cada centro. Y yo quería comentar que es muy importante la ecografía postnatal. Yo recuerdo un trabajo de los compañeros del 12 de octubre en el que, bueno, cuando nace un niño la radiografía es fundamental, que vamos a decir de la patología torácica neonatal, pero la ecografía sí que nos aporta a veces la capacidad no solamente de ver los catéteres, porque a veces es muy difícil en la ecografía, puesto que está todo herniado hacia arriba, cómo se ha puesto el catéter venoso umbilical, el arterial, y se puede ver con ecografía el defecto diafragmático, porque tú haces un abordaje coronal y lateral, y se ve y puedes cuantificar ver el labio anterior y posterior de la hernia. Cuesta, pero con sondas lineales, como tenemos todos hoy en nuestros ecógrafos de la opción neonatal, se puede ver y se puede cuantificar incluso el defecto, ¿no? Y hace correlación con la imagen fetal. Muy difícil, como decía Ana, diferenciarlo de la ventración. Esto al final es lo que decía Pablo, el cirujano que le va a dar el diagnóstico. Yo muchas veces lo intento, pero es muy difícil, porque al final la ventración, ¿no?, es una elevación del diafragma que es displásico, muy, muy finito, y es muy complicado de determinar por imagen si esto es así o no. Eh, y no sé, es que a mí este tema es que me encanta y me parece o sea, que tenemos un papel muy relevante los radiólogos, tanto en la vida fetal como neonatal, y en el seguimiento, ¿no? También las recidivas es muy importante. Nosotros tenemos una consulta de neumología pediátrica, como en todos los hospitales, en el que estos niños hacen un seguimiento muy importante de la función respiratoria, con los seguimientos hasta los 5 años, y luego la radiografía de tórax, que esas recidivas muchas veces son asintomáticas. Y hemos visto recientemente un caso de un niño de 4 años que venía por una bronquitis y tenía una recidiva de su hernia pequeñita, y que pudimos ver en la urgencia con ecografía, aunque luego es verdad que los cirujanos te van a pedir un TAC para ver un poco el defecto y ver qué es lo que está herniado, ¿no? O sea, que Pablo, muy bien ese repaso que has hecho de todo, ¿no?, de todo nuestro trabajo que hacemos, que es muy importante y nos lleva mucho trabajo también, ¿no?, y muchas discusiones en los comités y también con nuestros compañeros de neumología pediátrica. Pues son niños que tienen patología pulmonar que puede ser severa, sobre todo por hipertensión pulmonar, y menudo rollo que he metido, pero es que es verdad que no, es una visión global de
de todo esto, ¿no? Que nuestro papel es muy relevante. Y cómo hemos cambiado, ¿eh? Porque desde que empezamos en 2006 a nosotros ahora, madre mía, ¿no? Pues antes no había comités, ahora sí que hay comités, subimos, discutimos, yo hago la ecografía también, ¿no? Entonces es muy interesante cómo nos hemos metido mucho, ¿no? En el proceso diagnóstico y en el manejo postnatal de estos pacientes. Exacto, Roberto, muy bien. No, bueno, no, Ana, no sé si quieras comentar la forma como vosotros hacéis el cálculo de el cálculo de la hipoplasia pulmonar, qué ratio utilizáis. Am, Bueno, nosotros hacemos manualmente el volumen pulmonar y luego un poco manual lo calcula pues el programa que tenemos, igual que para las volumetrías hepáticas, pero en general como en los fetos lo hacemos manual para ser más, porque a veces es pulmones muy chiquitines y no lo distingue del todo bien de las estructuras de al lado, pero lo solemos hacer volúmenes manuales y calculamos también el del hígado y hacemos lo que ha explicado Pablo básicamente. Utilizamos a veces la web que ha nombrado Roberto y básicamente es esto. No. Nosotros lo claro, único que hay veces que también, o sea, yo por lo menos encuentro útil es comparar el plano coronal con el plano axial porque te da como más seguridad de que lo que estás diciendo de volumetría es más preciso. Sí, Si lo no, hacemos en dos planos también mm. nosotros. Eso lo ponía en un artículo. Hay cosas que las mantenemos, sí. sí, Mm. sí, sí, sí. Sí, nosotros también igual con que trabajamos de la mano con el grupo de ginecología del clínico, que tiene mucha experiencia, ¿no? Y sobre todo en la imagen, perdona, en la terapéutica fetal, y ellas y ellos, pues en la parte ecográfica, pues han desarrollado pues estas herramientas, ¿no? Las calculadoras y cosas que realmente están disponibles para todos. Pues utilizamos igual que vosotros a nivel de la resonancia, las volumetrías de los dos pulmones, hacemos los cálculos y sacando las porcentajes de hipoplasias. Y sí que es verdad que alguna vez en fetos que son, es decir, muy pequeños, claro, aquí tenemos la discrepancia, ¿no? Porque las tablas que utilizamos también son las de la doctora Meyers, que son, ¿no? Lo que has comentado, con un volumen importante de fetos. Las primeras que se sacaron, pues los fetos más jóvenes fueron calculados a partir, ¿no?, de algoritmos matemáticos y no propiamente de las volumetrías, como sí que lo hizo la doctora Meyers. Pero cuando tenemos un feto que es muy SIR, claro, su crecimiento pulmonar también será, entre comillas, SIR, proporcional a lo que es su cuerpo. Con lo cual, claro, tenemos esta discrepancia. Realmente, si el volumen que estoy midiendo no se me va a ajustar muy bien a las medias de los niños que tienen un peso normal en esta edad gestacional, y en ocasiones pues hemos hecho, ¿no?, el volumen total del feto, que es un trabajo ya así, el segmentar el pulmón, El pulmón. es un trabajo brutal para poder sacarnos un poco esta relación. Y lo que está publicado muchas veces es que cuando hacemos por el volumen puede haber una discrepancia, ¿no? Hasta un 15% por arriba o por abajo de lo que estamos valorando. Pero son casos muy puntuales, porque usualmente hacemos lo que está estandarizado, ¿no? Lo que hacéis vosotros. Pero bueno, entonces si en algún momento a vosotros os ha surgido este problema, ¿no?, de un feto muy SIR con una hernia diafragmática, esta hipoplasia que calculo realmente es tan severa como sale para la tabla, o en este caso, ¿cómo lo manejáis vosotros? Yo no tengo experiencia en eso porque yo el volumen, o sea, el volumen pulmonar relacionado con el volumen de todo el feto, como se debería hacer en los niños con restricción de crecimiento intrauterino, no lo tengo, esa experiencia, no lo he hecho nunca. Hacemos el volumen y lo comparamos con las curvas de Meyers. A mí me gustaría decir que siempre nombramos a Mariana Meyers, que trabaja en Children's Hospital en Texas, que tienen el mayor volumen de patología pulmonar fetal y tienen los patólogos de referencia mundial en este sentido. Yo recuerdo en Chicago en 2012 a Christopher Casady, que sabéis que es el jefe del Texas Children, que dio una charla maravillosa de hernia diafragmática congénita ya, y yo estaba ya interesado en el tema, y hace 10 años de esto, y me encantaba porque él decía al final que al final en tu equipo tienes que buscar la fórmula que sea la idónea y la más apropiada para ti y tu equipo, para estratificar y decir qué niños van a tener un peor pronóstico y van a ir a terapia fetal, y los que no iban a ir a cirugía, sus subsidiarios de cirugía neonatal, ¿no?
y que bueno, que si usas el latitud de ratio observado sobre esperado está bien, que si la resonancia con el pulmón total, el volumen pulmonar total está también bien, pero que al final no hay muchos ratios publicados, hay muchos grupos de trabajo que tienen mucho volumen de hernias, y ¿no? En Alemania también, y publican muchísimos índices que a veces nos marean un poco, ¿no? A todos, yo creo, como decía Pablo, que tengo que medir el porcentaje del hígado, la intensidad de señal. Entonces yo creo que al final, Marta, no sé tu experiencia, tú que tienes tanto volumen también, es en tu grupo de trabajo encontrar esos índices que tú, por tu experiencia también ves un pulmón muy pequeñito contralateral y ves que también tienen doble pulmonar fetal patológico y que van a tener una hipertensión pulmonar severa y que van a requerir ECMO. En nuestra experiencia, fijaros que cuando vamos al comité y se habla con las parejas en la consulta posterior, sabéis que cuando vas a someter a un niño a ECMO, a un neonato, ¿no? Es un procedimiento No. muy invasivo y muchos papás, muchas parejas se retiran, o sea, se retractan del tratamiento cuando tienen que firmar un consentimiento para el ECMO neonatal. En mi hospital, por ejemplo, antes de hacer el ECMO, ¿no? Tienen que firmar y saber qué es el ECMO. Y el ECMO es un tratamiento invasivo que tiene, no exento de complicaciones. Y no sé, cuando nosotros valoramos a estos niños con ya índices muy severos, pues lo del ECMO muchas parejas les echa para atrás, fíjate, y prefieren hacer una interrupción del embarazo. No sé cuál es vuestra experiencia. Bueno, pues yo creo que es muy similar, sobre todo cuando hay este porcentaje ¿no? El pronóstico tan nefasto, por decirlo de cierta manera, y es esto, es todo lo que conlleva, ¿no? El intentar hacer un tratamiento intrafetal, después el postnatal, sí. Aquí, y claro, aquí con que está la opción, ¿no? de pasarlo, ¿no? al comité y tener, ¿no? Una interrupción de este embarazo de forma, ¿no? Asesorada, legal, pues es otra opción que también nos pasa. Sí. Yo tengo una pregunta, Pablo, de la doctora Tijerín, que comenta, hablaste del contraste de fase. ¿Lo hacéis de rutina para evaluar la distribución de flujos pulmonares? ¿Se utiliza como pronóstico de la hipertensión pulmonar? No, no se usa de rutina. Es lo que está descrito y si tú lo midieses, es lo que vería en un feto neonatal. Pero nosotros lo usamos mucho en cardio, en otras indicaciones, pero no, nosotros no seguimos la hernia diafragmática congénita con resonancia, por cuestión de disponibilidad, básicamente. Nosotros hacemos radiografías y ya está. Pero lo que está descrito es que si tú lo hicieras, lo que se ve es hipoflujo al pulmón hipoplásico. Y Pablo, cuando hablas de la difusión en el pulmón fetal, en este caso, ¿qué B utilizas? Porque esto también es otro punto de discusión para valorar, ¿no? No solamente es la intensidad de la señal en el T2, sino que también, ¿no? Valoras ese ADC para saber si es como un indicador de vascularización o ¿no? de esto. Y claro, hay papers que te hablan de Bs muy bajos, Bs un pelín más altos, y realmente no hay un punto de corte cierto. Cuando valoras la difusión, ¿en qué te fijas? ¿Y qué B Nosotros utilizas? usamos un valor de hemos usado 600 y 800. En nuestro caso, 800 no funcionaba mejor, pero realmente no lo hemos estudiado científicamente. ¿Y qué es lo que miramos? Básicamente, lo que quiero comprobar es en tumores que no, en la malignidad y básicamente nosotros lo usamos para cuantificar el valor de ADC en el pulmón, que sabemos que el pulmón hipoplásico va a tener un valor de ADC más bajo que el pulmón contralateral. No sabemos muy bien qué significa, porque no lo hemos comparado con la anatomía patológica, pero esa es nuestra experiencia. Nosotros lo hacemos siempre porque añade 1 minuto y medio más al estudio y, y creo que en el futuro va a ser el camino, cuando sea más rápido hacer cada secuencia y porque nos da un poco más de información. Quizás no es decisiva en este campo, pero estoy seguro que en el futuro es el camino, hay que usar el ADC seguro. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Pues bueno, nos estamos acercando ya a las 9. No sé si queréis hacer un comentario de last minute.
Si no, bueno, haré un resumen muy breve, intentaré hacer lo que el doctor Pedraza suele hacer al final de estas ponencias. Has dicho cosas súper importantes, Pablo, pero creo que, por ejemplo, podemos dividir en 3 apartados, ¿no? La parte fetal, el neonato inmediato y después el control, ¿no? Evolutivo. Y en la parte inicial, en la parte prenatal, ir de la mano de valoración conjunta y enfoque conjunto con ginecología. Después has hablado de una cosa súper importante que es el informe estructurado, y en este caso es muy, muy, muy importante porque te está estructurando aquellos factores pronósticos que van a condicionar el tratamiento o realmente la conducta de vida de este paciente. Nos has hablado si el hígado está herniado o no, si el estómago está herniado o no, sobre todo el porcentaje de hígado herniado, este 20%, ¿no? Herniado o no, el volumen del pulmón, el volumen, la sumatoria de todos, haciéndolo bien por segmentación o por manual, ¿no? Con el ROID. Los ratios, el que se utilice en cada hospital en conjunto con tu equipo de ginecología. Y después, a nivel del neonatal inmediato, súper importantes estos factores pronósticos radiológicos que has hablado, ¿no? La persistencia de este neumotórax, del derrame pleural, si tiene o no quilotórax, y si hay una necesidad, ¿no? de drenaje, la necesidad de drenaje que necesitan estos pacientes. Y después, a nivel del seguimiento, es súper importante porque muchas veces en pediatría nosotros nos llevan a placa de tórax y solo queremos hacer una proyección, el frente, porque nos agrada, ¿no? Intentar pues, reducir al máximo todo lo que pensemos que tiene esta radiación que puede afectar, pero en estos casos es muy importante poder hacer un frente y un lateral para poder detectar estas anomalías que pueden estar ocultas, ¿no? En la parte posterior. No sé si queréis agregar vosotros algo más, pero de verdad que felicitarte, al igual que toda la audiencia. Muchas gracias por esta ponencia, nos has aclarado muchas dudas y pues nada, nos animas a continuar y a mejorar. Siempre. Muchas gracias a vosotros por invitarme y para mí es un placer hablar de estos temas tan interesantes. Me encanta la neonatología y la imagen fetal. Muy bien. Ana, muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Dani, muchas gracias y ya nos veremos en las siguientes ediciones. Hasta luego. Buenos días, gracias. Buenos días.